Pues hoy, en este vídeo especial por los 100.000, les voy a explicar el contenido de esta caja misteriosa que lleva guardada ahí mucho tiempo y que después de tanto tiempo voy a abrir. Así que, ¿estás preparado? Empezamos. Pues allá vamos, esto va a ser muy emotivo y muy bonito a la vez. Bueno, miren, lo primero que encuentro aquí es de cuando yo estaba en el colegio Sagrados Corazones, en Miranda del Ebro, en Burgos, cuando estaba en primero en GB, ciclo inicial. Como ven, muy buen estudiante, desde chiquitito, ya tenía buenas notas. PA significa que bien. Luego me vine de allí, desde Burgos me vine a Canarias, estuve en La Salle, en Túnez. En La Salle, pues bueno, pueden ver, en cuarto, esto es, bueno, pues, progresa adecuadamente, sobresaliente, muy buenas notas siempre desde chiquitito. Pues esto es cuando yo estaba en el colegio aquí en Canarias, también muy buenas notas, cosas muy buenas siempre. Yo siempre fui un chico muy estudioso y siempre buena actitud, era muy hablador, yo en clase hablaba mucho, y aunque me portaba bien, pues siempre me gustaba mucho hablar y eso a veces no me gusta mucho a los profesores. Yo siempre acababa sacando muy buenas notas. Esto también es de La Salle. Luego me fui al colegio Claret. Estuve en el colegio Claret en BUP. Y bueno, también muy buenas notas. Sobresaliente, sobresaliente, notable. Esto es de tercero de BUP. Hace mucho tiempo ya, Pero ven esto. Las notas finales, mira. Todo sobresaliente. Esto es de primero de BUP. Segundo de BUP. De COU y de tercero de BUP. Mira, es que me puso notable. Qué mala leche, qué mal espíritu, Cómo ahí a fastidiar, Esto es la selectividad. Selectividad se me dio un poquito peor. Saqué un... no sé qué saqué, tío, aquí. Un 8,57. Un 8,57. No está mal tampoco. Así que al final, bueno, pues entré en la universidad y estudié Ingeniería de Telecomunicaciones. Allí estuve 5 años en la Facultad de Las Palmas de Gran Canaria estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones Superior y la acabé con muy buena nota. Miren, también esto, todo con año por año y con muy buenas calificaciones, notable, sobresaliente. Hubo un año que fue medio jodillo ahí, el segundo, que lo pasé un poquito mal. Fue un salto grande entre primero y segundo, el segundo pasé un poquito mal, pero tercero y cuarto, y luego bueno, el resto de cursos también, el quinto curso, pues bueno, saqué muy buenas notas. Luego pasé a la UNED, estuve en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Es una universidad donde puedes estudiar sin ir a clase, y eso me vino muy bien porque pude hacer físicas mientras hacía telecomunicaciones. Entonces bueno, hubo muchas asignaturas que me aprobaron sin tener que ir a hacerlas, pues álgebra, análisis matemático, física general, y otras que no, como química, tuve que hacer química. ¡Qué horror! Un 7,8, bueno, tuve que estudiar unas cuantas asignaturas para poder hacer las dos carreras. Entonces, mientras estudiaba ingeniería en telecomunicaciones, hacía también físicas, y las estuve combinando durante un tiempo. Así que estudiando sobre todo la física la estudié en verano, y así acabé telecomunicaciones. Cuando acabé telecomunicaciones ya había acabado tercero de físicas. Y me fui a Madrid, a la Complutense. Mira aquí, a la Universidad Complutense de Madrid, donde fui a estudiar en la Facultad de Ciencias Físicas. Y ahí hice la carrera de Físicas y un máster en Física Fundamental. Mecánica Cuántica un 9, Física Nuclear de Partículas un 7, Física Estado Sólido, que la odié, un 10, Física Estadística también matrícula de honor, bueno, Electromecánica Clásica, Teoría de Grupos, Mecánica Cuántica Avanzada, Teoría Cuántica de Campos, Física Atómica Molecular, mira qué barbaridad, de campos y cuerdas un 9. Bueno, esto muy empollón, estudié muchísimo, la verdad, siempre estudié mucho. Así que bueno, acabé físicas, acabé el máster en físicas y llegué al doctorado. Conseguí una beca para hacer los estudios de doctorado con el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, y con el CIEMAT estuve haciendo la tesis durante 4 años, desplazado en Ginebra, en el CER. Y recortes de periódico también, de cuando trabajaba en el CER. Me hicieron una entrevista para un periódico. Aquí tengo los títulos, el de Teleco. Licenciado en Físicas. Señor licenciado. El licenciado en Físicas. El del máster en Físicas. Y el que seguramente tenga más curiosidad por ver, el de doctor. Bueno, aquí está.
Hice el doctorado europeo con mis directores de tesis, Isabel Josa, Juan Alcaraz y Begoña de la Cruz. Tuve una calificación muy buena. Pero bueno, lo que les iba a enseñar es estas dos joyitas que tengo aquí, que es el fin de este vídeo que les quería hacer. Estas dos son mi tesis, esta es mi tesis, la tesis que presenté en 2012, el 5 de abril de 2012 yo la edité, la defendí luego en mayo, pero presenté el 12, con título Measurement of Electroweak Processes in Muon Decay Channels in PP Collisions at 70 eV in the CMS Experiment at LHC. Lo presenté en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tienen el autor, que soy yo, y mis tutores. Y bueno, fue algo increíble. Porque una de las cosas más importantes de esta tesis es que trabajé en el Gran Colisionador de Hadrones y en particular en el descubrimiento, uno de los descubrimientos más importantes de la historia con el bosón de Higgs. Entonces, bueno, pues la misma publicación que se hizo sobre el descubrimiento del bosón de Higgs, pues es una publicación en la que yo participé. Entonces soy uno de los autores que encontró el bosón de Higgs en el CERN. Así que bueno, estoy muy orgulloso de haber publicado en la revista Science este pequeño artículo sobre el bosón de Higgs del que soy uno de los autores, como pueden ver aquí. Pero bueno, centrémonos en esto de aquí, que es lo que les quería mostrar. Mi tesis doctoral, esos 5 años que estuve investigando en el CERN, en el experimento CMS, y qué quiere decir todo esto que pone aquí. Así que en este vídeo les voy a explicar un poquito todas estas diferentes gráficas y este texto que estuve produciendo durante 4 años de investigación en el CERN. Así que si están listos, si tienen la cabeza preparada, están mentalizados, llega el momento de hacerles explotar el cerebro. Así que comenzamos con esto. Así que toca hablar de este pequeño libro, mi tesis doctoral. Pero antes de hacerlo quería darle las gracias porque llegar a 100.000 en tan solo 11 meses me parece una auténtica pasada. Es algo que no habría sido posible sin el apoyo, sin la energía, sin la ilusión de toda esa gente que comenta, que le da like, que comparte y que me demuestra que lo que hago le interesa. He estado sacando unas 2 vídeos por semana durante los últimos 11 meses y se ha visto un crecimiento increíble del canal y a mí me parece una pasada. Estoy súper contento, muy orgulloso y con muchísimas ganas e ilusión de seguir haciéndolo porque veo que la gente lo disfruta, lo aprecia y para eso estoy aquí, para intentar comunicarles la ciencia a mi manera. Por eso, como he llegado a 100.000, yo lo había prometido, pensé que tardaría mucho más, pero no, aquí está. Me toca hablar de mi tesis, así que vamos a hablar de mi tesis, pero antes quería hacerles un pequeño comentario. ¿Saben realmente lo que es una tesis doctoral y para qué sirve? Una tesis doctoral son básicamente una fase de unos 4 años de la vida de una persona que se quiere dedicar a la investigación precisamente para eso, para capacitarla para investigar. Es un paso previo fundamental para poder investigar fundamentalmente en universidades o centros de investigación. Este título de alguna forma significa que esta persona es capaz de realizar una investigación original y propia que nunca nadie ha hecho y por lo tanto está preparada para ser un investigador. Por lo tanto, si quieres ser investigador tienes que hacer una tesis doctoral. Si no quieres ser investigador no es necesario que la hagas. Por eso muchos ingenieros no son doctores. Sin embargo, para la gente que quiere trabajar en la universidad, por ejemplo, es decir, el mundo de la investigación, es fundamental. Entonces, ¿qué haces? Pues tú estudias tu carrera, en mi caso, por ejemplo, físicas, y una vez la acabas, buscas un grupo de investigación que quiera tutorizar tu tesis doctoral. Y bueno, normalmente es un proceso largo, dura unos 4 años, normalmente es pagado, así que son 4 años en los que, bueno, vas ganando tu dinerillo, no te vas a hacer millonario, pero ganas lo tuyo para gastarte tus cosas. Y además es una buena oportunidad para investigar, aprender mucho y viajar. Así que ahora toca echarle un vistazo a lo que hay aquí dentro. Bueno, pues realmente mi tesis doctoral estuvo basado en procesos de colisión en CMS, en un experimento del LHC a 7 telaelectronvoltios, que es la energía de colisión, en particular en medidas electrodébiles. Esta tesis la dejaré yo luego ahí en comentarios, dejaré el link para que puedan acceder a la tesis, por si alguno tiene curiosidad por mirarla. En cualquier caso, hay que tener mucho valor porque no es un texto fácil de leer, pero para que vean el tochazo que es esto, ¿no? Introducción, el LHC y el experimento CMS, la detección de muones y la reconstrucción de muones en CMS, los tubos de deriva, de los que hablaré más tarde, las medidas de muones de momento en CMS, cómo se mide el momento en CMS, medidas
producción inclusiva de bosones W. Esta es la parte más gorda, la más importante. Y luego al final investigué un proceso particular de producción de bosones W, en los cuales el bosón W está acompañado de un jet de Charm. Esto es muy importante porque permite comprender la naturaleza de los protones. En cualquier caso, tampoco les voy a contar la tesis palabra por palabra, voy a hacer un resumen para que se den cuenta un poquito de cómo funciona esto. Así que bueno, pues si están preparados, vamos a desgranar un poquito todo esto que hice en estos 4 años de investigación. La verdad es que mi tesis doctoral fue una tesis muy completa, porque como también tenía formación de ingeniero, me pude meter en ciertos tipos de contenidos que a lo mejor como físico uno no podría tener. Pero la verdad es que esto hizo que la tesis fuera algo más grande, que abarcara más campos. Básicamente fueron 3 partes. Una parte que fue de lo que viene a ser calibración de un detector, es decir, estuve trabajando con un detector y viendo cómo funcionaba. Segundo, lo que viene a ser el performance del detector, parametrizar el funcionamiento del detector. Y tercero, hacer medidas de física, en concreto la producción de bosones W en las colisiones dentro del propio aparato, de CMS. En la primera parte trabajé con las cámaras de deriva. Son unas cámaras específicas dentro del experimento CMS, se utilizan prácticamente en todos los detectores de partículas y son unas cámaras que sirven para detectar el paso de muones, que son como unos electrones muy pesados. Estas cámaras son muy importantes porque los muones son unas partículas que atraviesan todo el detector y por lo tanto se pueden medir en las capas más externas de una forma muy limpia y clara. Bueno, esto que ven aquí es básicamente CMS, el detector. Esto es un corte transversal del detector. Y lo que ven aquí son las diferentes capas, ¿no? Cada uno de los subdetectores que lo forman. Las cámaras de deriva de las que yo estoy hablando, las que forman parte de mi tesis, son estas cosas azules que están en las partes exteriores. Cada una de estas cámaras va a medir el momento de un muón. ¿Ven el muón cómo sale de la colisión y atraviesa las cámaras? Pues cada una de estas cámaras va a decir por dónde ha pasado el muón para reconstruir toda la trayectoria. Y así es como funciona una de las celdas. Dentro de esas cámaras hay muchas de estas celdas. Estas celdas son cosas muy chiquititas, como ven, 4 centímetros de anchura. Y dentro hay un gas. Este gas está a una diferencia potencial muy grande. Cuando pasa una partícula, ioniza el gas y las cargas que se producen de la ionización del gas deriven hacia el ánodo, produciendo aquí, cerca del ánodo, una avalancha. Cuanto más tarde en llegar a la avalancha, más lejos ha pasado del ánodo. Y así puedes estudiar el punto en el que ha pasado el muón. Así, juntando muchas de estas células una tras otra, vas colocando células y puedes reconstruir el paso en diferentes capas. Esto ven, sería una cámara donde hay muchas celdas. Cuando pasa una partícula, lo que vas a tener es muchos puntos de reconstrucción. Esto es un ejemplo de cómo se mide la trayectoria. Al pasar un muón, va ionizando los diferentes gases, generando 4 avalanchas. Las 4 avalanchas nos dan estos 4 puntos con los que reconstruimos la recta. Entonces, bueno, mi trabajo en esta parte fue esto básicamente que hice aquí: hacer estudios de velocidad de deriva por cada cámara para ver que efectivamente están funcionando correctamente. Es decir, que mi primera parte del trabajo consistió en esto, en estudiar las cámaras de deriva y ver que están funcionando correctamente. Así que si algún día falla una cámara de deriva en CMS, es mi culpa, ¿vale? Muchos estudios de la velocidad de deriva en muchas condiciones, y bueno, tuve que hacer estudios uno a uno de cómo iba modificándose el comportamiento de las cámaras en función de la trayectoria de las partículas. Entonces, ¿hasta dónde llega aquí? La detección de muones y reconstrucción de muones en CMS, una parte muy importante de mi tesis doctoral. La segunda parte, como dije antes, se trataba sobre la performance, parametrización del detector. Es muy importante cuando uno hace física de partículas, no solo calcular ciertas propiedades o magnitudes, sino también saber el rango de exactitud o precisión de esa medida. Por eso es súper importante a la hora de hacer estudios tener un conocimiento de la incertidumbre o el error en la medida. Para eso hay que parametrizar todos los detectores y dar un valor aproximado de cuánto estás fallando cada vez que haces una medida. Yo en concreto trabajé con las cámaras de muones y con la resolución en la medida del momento de los muones. De hecho, cuando usaban muones para detectar el bosón de Higgs, la incertidumbre que ponían en la medida de ese muón era la incertidumbre que yo calculé. Y es, por lo tanto, algo de lo que me siento muy orgulloso. Esto fue un programa que hice con mi director de tesis. Trabajamos juntos y la verdad que fue una pasada, porque el tipo es una pasada, para calcular la resolución de la medida del momento en CMS. Bueno, aquí obviamente pues hay una introducción teórica. Y lo que hacíamos es una cosa súper interesante. Cogíamos la distribución de Monte Carlo, que es la ideal,
y la estropeábamos para que se pareciera a la real. Estropeando la distribución ideal de una forma adecuada podíamos hacer que se pareciera a la real. Entonces podíamos saber hasta qué punto se estaba estropeando. ¿Ven? Esta es la real, la de los puntos, y esta es la ideal, la punteada. El objetivo era estropear la ideal, estropearla para que se parezca a la real. Por lo tanto, esto es una forma muy interesante de obtener el error en la medida. Hicimos un código que llamamos sidra, como en la bebida, y la verdad es que, bueno, pues estoy muy orgulloso porque la resolución del momento de muones en todos los estudios de SMS pues tomaban la que yo había calculado. Aquí ven, por ejemplo, los datos. El Monte Carlo ideal es el rojo y el Monte Carlo corregido es el verde. Por lo tanto, bueno, pues de esta forma tienes un Monte Carlo más parecido a la realidad. Esto fue una parte que además me llevó bastante tiempo. Estamos hablando de otro año. Pasé un año con detector, otro año con performance, y llega la parte más importante, la física. Una vez el LHC comenzó a realizar colisiones de partículas, llegaba el momento de realizar los primeros cálculos. Y eso es algo a lo que me enfrenté en esta tesis. Medición de la producción de bosones W en las colisiones protón-protón en SMS. Que digamos es la parte fundamental de mi tesis. La medida de la producción de bosones W cuando se decaen en muones. Y es que los bosones W son las partículas inestables que se desintegran en parte en el canal muónico, es decir, produciendo un muón y un neutrino muónico. Realmente lo que se esperaba era algo así. Era un muón detectado y una pérdida de energía correspondiente a la producción de un neutrino. Y aquí, bueno, ven las gráficas típicas que yo calculaba para todos los procesos. Esta parte de mi tesis fue una auténtica pasada, porque en los comienzos del LHC no había suficientes colisiones ni a suficiente energía para estudiar cosas como el bosón de Higgs o las dimensiones extra o supersimetría. Así que en los primeros años de la producción de colisiones, los científicos se centraban en cálculos más fundamentales, digamos, más básicos, cosas que ya se sabían. En particular, la producción de bosones W es algo que ya se sabía, pero nunca se había medido en esta escala. Es muy importante, por lo tanto, realizarlo para poder comprobar que el modelo estándar funciona correctamente, y también porque son medidas fundamentales para más tarde encontrar nuevas partículas como el bosón de Higgs. Pues en estos momentos frenéticos en los que había cientos de científicos estudiando la producción de bosones W, yo era el encargado de todo CMS de producir los resultados finales que luego serían publicados en la producción de bosones W y desintegrándose en muones. O sea, fue una pasada. Trabajaba con gente de Harvard, del MIT, de grandes universidades del mundo, King College en UK, y yo era el responsable de esa medida. O sea, yo reportaba para toda esa gente tan importante, y fue una parte muy bonita porque había cierta competición con la gente del MIT, por ejemplo. Competía contra ellos porque tenían otro método, y yo, sin embargo, bueno, pues gracias a que mi tutor era muy bueno, pues mi método es el que finalmente se impuso y el que llegó al final a la publicación. Son medidas realmente bastante complejas y donde hay muchísima programación. Teníamos que estudiar, hacer filtros, calcular dónde estaban los bosones W para producirlos, aislarlos y finalmente hacer diferentes modelos que pudieran representar la producción de bosones W y finalmente hacer el cálculo. Aquí están los cálculos finales, en los cuales, bueno, pues se puede ver la cantidad de bosones W. Los bosones W es toda la zona roja. Otro tipo de producción similar son la verde y QCD es la lila. Todo esto son estimaciones de la producción y cómo perfectamente pueden ver cómo el modelo encaja perfectamente con los datos. Esto, cuando tú lo obtienes, este gráfico, por ejemplo, podría tardar 8 meses en producirlo, o 9. O sea, realmente producir cada uno de estos gráficos era un dolor de cabeza muy grande. Y la verdad es que cuando finalmente uno lo tiene, no se puede sentir más orgulloso. Diseños, los diagramas que fueron finalmente enviados para publicación. Y como pueden ver, un acuerdo perfecto entre la teoría y las colisiones. Y finalmente está la medida final. Esto fue lo que se presentó y se publicó. Este numerito de aquí. La producción de bosones W desintegrándose en muones. Y como ven, está en acuerdo perfecto con el modelo estándar que daba dado por esta franja amarilla. Lo pueden ver en todos los casos, con diferentes métodos o diferentes parámetros, hay un acuerdo perfecto entre la teoría y la colisión, los datos. Este es el valor fundamental que luego sería publicado, y como pueden imaginar es un valor que nadie en el mundo jamás ha producido. Este estudio es único, jamás lo ha hecho nadie, y es lo que le da tanto valor a lo que estaba haciendo. Es un trabajo original de investigación en algo en que nadie nunca había reparado antes. Y finalmente la medida de bosones W con jet de Charm. Un gluón con un Charm podría dar lugar a un W con un Strange. Esto es básicamente la teoría
los modelos diferentes, por qué es tan importante. Realmente es algo bastante complejo de explicar, pero que bueno, como ven, son resultados que fueron muy útiles y fueron fundamentales para poder estudiar y entender la producción de bosones W, algo sin lo cual no se puede hacer otros estudios más complejos como la búsqueda del bosón de Higgs. Es un paso fundamental para poder entender la física del LHC. Pues ahí lo tienen, ya les he hablado de la tesis doctoral y lo que me costó sacarla. Fue un trabajo muy duro, pero también muy bonito. Cada una de las páginas que ven aquí son semanas y semanas de trabajo, muchísimo esfuerzo. Cada plot, cada diagrama representado son meses de trabajo, de un trabajo único que nunca nadie ha hecho, y son descubrimientos pues que realmente a uno le hacen sentir muy útil, muy valioso, y que estás haciendo algo pues que estás aportando para la humanidad. Así que bueno, hacen que pueda sentir muchísimo orgullo de mi tesis doctoral. Así que ya he cumplido con mi promesa, les dije que hablaría de mi tesis doctoral y he hablado. Como sé que es muy complejo todo lo que he dicho y es muy difícil que lo puedan entender, voy a dejar la tesis disponible aquí en descripción. Voy a poner el enlace a mi tesis por el que la quiera leer. Y demuestra también que la investigación es un proceso muy importante de creatividad y que se nutre del conocimiento. Así que todo aquel que quiera investigar, le animo a que sean doctores, que se vayan al CERN a descubrir nuevas partículas. Yo seguiré aquí contando mis historias, contando la física que conozco y lo que más me gusta. Muchísimas gracias por ayudarme a llegar a los 100.000. Es una de las cosas de las que más orgulloso me siento en mi vida, junto con esta cosa que tengo aquí en mis manos. Muchísimas gracias por ver Atomblog. Y nos vemos como siempre en las redes sociales, en HasanTaolaya, en Facebook, Twitter e Instagram. Y eso ha sido todo. Espero que pronto pueda hacer vídeos celebrando que hemos llegado a los 500.000, al millón, a lo que sea. Así que bueno, ya saben, aquí con mi madre, con Meli. Hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.